Minutos y continuamos este diálogo con la asambleísta Viviana Veloz sobre el tema del juicio político. Una vez que tenemos el informe que se aprobó y que algunos de los eh, los asambleístas que dieron su voto a favor luego han dicho que estarían analizando si apoyan o no el tema del juicio político. No sé si hay los votos también para ese tema asambleísta, pero vamos a revisar primero cuál es el procedimiento ahora. Ya el informe está claro, sí va a ser, no es vinculante, pero sí va a ser uno de los insumos que se van a utilizar durante este juicio político si es que se llegara a dar. ¿Cuál va a ser de aquí el procedimiento? Se anuncia, según este comunicado, que a mediados de este mes, es decir, ya prácticamente estamos 13, se estaría presentando el pedido de juicio político. ¿Quién va a presentar, asambleísta? Gracias, Fanny. Quien va a ser la interpelante de este proceso de juicio político es quien le habla, Viviana Veloz. Se está a la espera de que se decida si existirá un segundo interpelante que si se decide, puede ser de la bancada tanto de la izquierda democrática como de la bancada social cristiana o del mismo Pachacutic, quien sería el segundo interpelante que me acompañe en esta solicitud de juicio político para presentar esta demanda constitucional en contra del presidente de la República. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que nosotros en esta semana presentemos ya la solicitud de juicio, lo presentamos ante el CAL. El CAL tiene un periodo de 3 días para contestar, para calificar, y después que el CAL califique, tiene que remitirlo a la Corte Constitucional, y ahí en la Corte Constitucional y los jueces constitucionales tienen que revisar y ceñirse a lo que determina el artículo 148 y el artículo 153 de inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto es que los hechos fácticos se adecúen también con las relaciones circunstanciales y la conducta del presidente de la República, que deben ir eh, concatenados a lo que determina el artículo 129 de la Constitución, y como lo hemos señalado anteriormente, para solicitar este inicio de juicio político no se necesita que se tenga sentencia penal ejecutoriada en firme. Incluso ya hay amplio criterio de tratadistas de la doctrina que habla sobre la naturaleza de un juicio político, que precisamente es un juicio político con un procedimiento político que se funda en culpas políticas, que le incumbe a un cuerpo político y que está subordinado de la misma forma a un juzgamiento político. Constitucionalistas de nuestro país han dicho en artículos que han realizado incluso para universidades como como la Universidad Andina Simón Bolívar, que el juicio político tiene más de político que de juicio, porque recordemos que parte de hacer efectivo el principio de responsabilidad, el principio de oportunidad y cuando se ha perdido la confianza de sus mandantes. Pero además también este juicio tiene carácter de subjetivo, porque los legisladores no nos convertimos ni en jueces ni en fiscales al momento que se hace o se realiza un proceso de juicio político. Tan solo estamos nosotros procediendo políticamente con censuras y destituciones y aportando, claro está, elementos de la sustanciación, porque si la Corte da paso a la admisibilidad, ¿cuál es el siguiente paso? Reenvía inmediatamente a la Asamblea Nacional, y el presidente Virgilio Saquicela tiene que ponerlo de forma inmediata en conocimiento de la Comisión de Fiscalización, y ahí se abre ya pues la etapa de sustanciación del juicio político, la presentación de las pruebas de cargo del interpelado, de quienes interpelan, en este caso quien me hable, la persona que me acompañe, y del interpelado, que tiene que también poder presentar sus pruebas de descargo ante los hechos que nosotros estamos alegando en esta solicitud de juicio político. Si se da todo este procedimiento, la comisión después tiene que elaborar un informe, y ese informe ser aprobado en la comisión y trasladado a la Asamblea Nacional para que ahí se pueda conocer el informe y se haga el proceso ya de ese juicio político en el Pleno, y después proceder a la votación. Ese sería el mecanismo y el procedimiento que está establecido Procedimiento. en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya. Bueno, luego que pasa a la Asamblea, perdón, a la Corte Constitucional, pues también tienen que revisar. Estaba viendo precisamente, usted me mencionaba los criterios de algunos constitucionalistas, y yo quería traerle a colación lo que dijo el expresidente de la Corte Constitucional en Ecuavisa, Hernán Salgado, sobre el tema precisamente de estos juicios políticos y lo que le corresponde hacer a la Corte. No sé si usted lo escuchó En, sobre este tema. sí,
Mire, yo respeto mucho los criterios de todas las personas, pero no quiero parecer grosera con lo que voy a decir. Primero, el doctor Salgado no está dando su opinión como constitucionalista, lo está haciendo como político. Y ahí sí Él fue existe, ahí, presidente de la y ahí no Corte existe, sí, asambleísta. y ahí no existe objetividad. Pero recordemos de que fue el presidente de una corte heredada del Trujillato, que pusieron a dedo a la gente. Es más, que pusieron a dedo y ni siquiera completaban los requisitos para ser jueces de la Corte. Con esto yo no quiero devaluar la posición de ninguna persona, pero sí lo que quiero decir es que si, aún siendo presidente de la Corte Constitucional, la palabra del doctor Salgado, pues no resulta que es la Biblia constitucional o que sea la palabra que cierre los debates en materia constitucional. Hay un amplio criterio en materia jurídica y en materia constitucional, pero además, como le digo, ese criterio no es objetivo, no es apegado al marco Yo le constitucional, traía a colación porque ese criterio porque eso también, el expresidente de la Corte no lo hace no lo hace de forma, pierdes el tecnicismo porque no lo hace de forma jurídica, lo está haciendo como si fuera un actor político. ya, pero yo le decía, usted me trae a colación criterios, pero qué tan objetivos pueden ser los criterios, ¿no? Porque obviamente hay un antecedente que fue presidente de la Corte Constitucional, sabe el tema, conoce el tema, es uno de los constitucionalistas reconocidos del país, y no solamente del país, sino a nivel de América Latina. Entonces, si da un criterio, o sea, también hay que tomarlo en cuenta, no solamente los que sí están apoyando, los que dicen que sí, ese es el procedimiento, sino que también aquellos que también cuestionan cómo se está llevando a cabo este proceso. Claro está que se deben tomar todos los criterios en cuenta. Y le digo, no estoy devaluando el ejercicio de las funciones del doctor Salgado. Jamás hago eso en mis opiniones políticas. Pero lo que sí le digo es que los criterios son válidos cuando tienen carácter y cuando tienen objetividad. Pero en este caso, el doctor Salgado no está hablando como un jurista, sino como un político, pero además recordemos que esa Corte Constitucional realizó muchas acciones que también han abonado al desastre institucional que tiene el país y que fueron nombrados por la herencia del Trujillato que tanto mal le ha hecho al país después de la consulta del 2018 y que ahora estamos viendo los resultados también de ese mal manejo en ese momento del Estado. Pero así como hay criterios del doctor Salgado, existen amplios criterios de otros juristas, de otros constitucionalistas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que tienen muchísima trayectoria y que se han manifestado no precisamente sobre este juicio político. Hablemos cuando se presentó el juicio político en contra del expresidente Sebastián Piñera, cuando se ha presentado en Brasil, cuando se ha presentado en otros países en Europa. Y recordemos que la institución del juicio político, aquí al menos en el Ecuador, nace desde 1830. El juicio político no busca incluso ni castigar ni sancionar penalmente a una persona. Lo que busca es proteger el abuso del poder oficial al ver y los intereses públicos de los ciudadanos. Y cuando este poder oficial no ha podido construir confianza, no ha podido construir transparencia, y así lo dicen los tratadistas, pero es más, escuchamos y queremos ver cómo quieren confundir a la ciudadanía, porque el juicio político que tiene naturaleza política lo quieren llevar al campo de la arena penal. Y como le dije anteriormente, los legisladores no nos convertimos ni en jueces ni en fiscales. Nosotros establecemos sanciones políticas y la justicia establece las sanciones penales. Es a la justicia que le corresponde establecer estas sanciones y a nosotros de establecer las sanciones políticas que nosotros creamos que se deben establecer después de un procedimiento, respetando, claro está, el debido proceso que se lo debe respetar tanto en la vía judicial como también en la vía de la política, estimada Juan. Asambleísta, la Corte Constitucional para admitir el juicio a trámite, el juicio político, debe revisar tres puntos.